Bueno, pues después de esta reflexión de Luis García Montero acerca en fin, de lo que nos jugamos ahora en las elecciones europeas, vamos a comenzar el programa con las entrevistas. Y la primera entrevista, como antes le comentaba cuando leía el sumario del programa, vamos a hablar de un tema, yo creo que llama muchísimo la atención y sin embargo yo creo que es muy desconocido. Creo yo, no lo sé. Y lo digo por mí mismo, ¿no? Porque vamos a hablar de la cetrería. ¿Qué es la cetrería? Pero antes les comentaba que eso tenía mucho que ver con las aves, con el control de aves en los aeropuertos y todo eso, ¿no? Todos sabemos en fin, de que están los halcones y toda esta historia, pero ¿cómo funciona realmente el tema? Pues para eso tengo a Sergio Contreras, que él se dedica naturalmente a ese tema. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? Muy bien, muy contento de que nos hayan dado la oportunidad y la invitación de hablar un poquito de este apasionante mundo de las aves rapaces y concretamente de la cetrería aplicada a los aeropuertos de aquí de Canarias. Yo, Sergio, antes lo estaba comentando cuando presentaba el programa, yo creo que es un tema que a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Pero muy desconocido, digo yo, entre ellos yo soy el primero que no sé cuando decía, contra la cetrería, ¿qué es la cetrería? Sí, la verdad es que sí, la palabra cetrería, bueno, que es un término medieval que se utiliza desde antaño, digamos la definición sería el arte del adiestramiento de aves rapaces con la finalidad de cazar con ellas. Obviamente eso con el devenir de los años ha ido cambiando y se han ido utilizando para muchos servicios, muchas actividades diversas. Y concretamente los aeropuertos de prácticamente toda España, de algunos países europeos y aquí en Canarias, utilizamos las rapaces para ahuyentar, ya no cazar, sino ahuyentar a aves que puedan suponer un peligro para la navegación aérea. Ya. Sergio, dime, cuéntame cómo empezaste tú con esta historia, porque por ejemplo yo me imagino que muchísima gente también habrá visto, por ejemplo, algunos parques que hay ese tipo de, ¿sabes? Que hacen esas exhibiciones y tal, pero porque es una cosa novedosa, que llama la atención, ¿no? ¿Cómo empezaste tú con el mundo de las rapaces y porque yo creo que, no sé si coincides conmigo, pero muchas veces yo creo que ponemos el foco en los animales, en otros animales más grandes, y luego te das cuenta que, coño, los pequeños no los miramos, los peces tampoco, ahora estás hablando de las rapaces, parece que tampoco, ¿no? O no tanto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo empezaste tú con el tema? Bueno, pues a mí desde pequeño siempre me han apasionado el mundo de las aves. De hecho, durante muchísimos años hemos participado en censos ornitológicos aquí en Canarias, hemos sido socios de la SEO BirdLife, que es una sociedad de ornitología, digamos, para aficionados y demás, para la defensa de las aves. Y bueno, desde pequeño, en una ocasión tuve la oportunidad de ver unos halcones y esa imagen se me quedó ahí, grabada a fuego, ¿no? En mi mente. Sí. Y después, con el devenir de los años aquí en Canarias, pues por casualidades de la vida o causalidades que no sabemos, pues vi en el aeropuerto de Tenerife Sur, conocí a los halconeros y me gustó mucho el mundo, me gustó mucho ese mundo y bueno, pues empezamos a tratar con ellos, empecé a aprender con ellos, empecé a trabajar en el Parque Las Águilas aquí desde el 2003 hasta prácticamente 2005. Y después pues empecé a trabajar en el aeropuerto de Tenerife Sur. Y de ahí seguimos ya a nivel profesional, hice mi empresa que se llama Fénix Control de Aves. Y bueno, somos ahora mismo adjudicatarios de los servicios de control de fauna en aeropuerto de Tenerife Sur, Tenerife Norte y aeropuerto de La Palma. A su vez también aplicamos la cetrería en muchos sitios que tienen problemas con aves, como pueden ser hoteles, el Estadio de Leodoro, ayuntamientos como el de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y aplicamos, digamos, el factor miedo que caracteriza a las rapaces con respecto a sus presas. En este caso pueden ser palomas, gaviotas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues algo ecológico, porque no usamos veneno de ningún tipo, es algo que no es necesario pues cazar o matar, en este caso a esas presas a controlar, porque simplemente con la silueta del halcón volando, ya eso crea un miedo que es algo que está grabado en el código genético de sus presas, de las palomas, de gaviotas. Ellos tienen pánico y es algo genético, es increíble, es muy interesante de estudiar porque
una gaviota, un pollo de gaviota, o un pichoncito de paloma que no ha visto nunca un halcón, cuando ve un halcón, huye de él. Y es algo que no ha recibido una información, digamos, visual, sino es algo que está grabado en su instinto, en ese instinto de supervivencia. Y nosotros, los halconeros, pues nos aprovechamos de ese instinto que tienen de supervivencia las palomas para ahuyentarlas gracias a este método tan eficaz, tan eficiente y tan ecológico. Me parece alucinante lo que estás contando, ¿viste? Me parece alucinante lo que es la naturaleza, ¿no? ¿Cómo saben ya? Fíjate, ¿no? Porque ya lo tiene registrado, tiene que huir de aquel como sea, ¿no? Oye, si nosotros pudiéramos aplicar la misma historia con la gente que son un poco negativa, ¿qué me diría? Buah, pues nos iría muchísimo mejor. Pero fíjate tú que aún así, esa gente negativa, tóxica que nos encontramos en la vida, porque eso es inevitable, hay gente de todo tipo, pues al final nos ayuda a aprender y a saber lo que uno quiere y lo que uno no quiere. Entonces, bueno, somos hoy día pues todo lo que nos ha ido aconteciendo a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Entonces todo es positivo. Aun siendo negativo, todo sí es positivo. Siempre hay que sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Claro, al final está todo relacionado. Mira tú cómo son las cosas, que mi compañero José Luis me está enseñando ahora una foto que tiene él de águilas del Teide con un águila en la mano. Que yo creo que igual nos hemos conocido porque yo cuando vi esos espectáculos también fue allí en Águila del Teide. Igual en ese momento estabas tú haciéndolo ahí, no lo sé, ¿no? Mira, y cómo... Fíjate que eso es muy interesante también, lo del parque de exhibiciones, porque es una manera de acercarle a los clientes de una manera llamativa y atractiva, porque bueno, se ven los picados de las águilas y demás, pues acercarla a ese mundo de tan apasionante de las rapaces, ¿no? Ahora cuéntame, algo también que es muy bueno. Claro, ahora cuéntame, Sergio, ¿y cómo las llegan a... cómo se comienzan a trabajar con ellas? ¿Cómo, por ejemplo, vas a trabajar para preparar un halcón, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo van adiestrando? Bueno, pues tiene su metodología y aunque requiere de muchísima paciencia, pero bueno, hay que seguir una serie de pautas que bueno, si a la persona le gusta y es apasionada de las rapaces, pues no tiene ninguna dificultad. Vamos, no es clonar células madres ni nada de eso. Es algo mucho más simple. Sí, es verdad que nosotros decimos que la cetrería es una esclavitud voluntaria. Una esclavitud voluntaria. Ah, vale, ¿por? Voluntaria, sí, porque hay que estar constantemente con ellas y hay que educarlas, enseñarlas, adiestrarlas y necesario mucha paciencia. Pero bueno, al fin y al cabo seguimos los mismos patrones de aprendizaje que se utilizaban antaño en la Edad Media, que fue, digamos, pues la época dorada de la cetrería, en la que tuvo su máximo apogeo. Y utilizamos los mismos patrones, incluso la nomenclatura que utilizamos es básicamente la misma. Los cascabeles, las pigüelas, son todo, la lúa, son términos que lo utilizamos todavía desde aquella época. Entonces algo muy bonito. ¿Y qué es, Sergio? Porque, por ejemplo, la cosa que... Esas tres palabras yo las desconozco por completo. ¿Qué es? Claro, pues fíjense, la lúa es como llamaban antiguamente a los guantes. Los cascabeles, ellos decían que tenían que ser bordón y prima, en función del sonido, un sonido más agudo o más grave, ¿no? Entonces se usaban dos cascabeles. Las pigüelas son esas correitas de cuero que van atadas a los tarsos, que sirven para poder manipular y manejar mejor a las aves, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizamos esas, las caperuzas, todo eso son, digamos, nomenclaturas que utilizamos desde antaño y que las aplicamos hoy día adaptándolas, digamos, a las nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, hoy día usamos GPS con nuestras aves para tenerlas localizadas a tiempo real. Pero a su vez, aun usando el GPS, le ponemos su cascabel, su bordón y prima. Es como el mantenimiento de lo tradicional y lo nuevo. Mira, y utilizan ustedes, ¿qué te digo yo? Lo típico de estímulo, respuesta, refuerzo después, porque yo, ese término que me diste antes de esclavitud voluntaria, yo deduzco que es un trabajo lento, ¿no? Digo yo, mucho tiempo, pendiente de mucho tiempo que lleve mucho para reforzar para toda esta historia, ¿no? Sí, es muy interesante lo que me acabas de decir, porque efectivamente con el adiestramiento de la rapaz y en el fondo de cualquier animal, utilizamos esas máximas que otrora
promulgó Pavlov, las leyes de Pavlov, que Sí, sí. muchos lo hemos estudiado en los institutos, que son los reflejos condicionados. Ellos asocian a través de un refuerzo positivo, como puede ser la comida, el estímulo positivo de la comida, pues un trabajo X que nosotros queremos que haga ese animal. Entonces se lo reforzamos con el premio, que es comida. Y gracias a eso, por ejemplo, hacemos que en los aeropuertos se vuelen halcones sin ningún tipo de peligro para la aviación. Porque vuelan justamente en la vertical nuestra, hacen lo que nosotros queremos que haga, a través de esos refuerzos positivos. ¿Y ellos están sobrevolando siempre o cuando, cómo es? No, siempre no, ¿no? ¿O sí? Bueno, nosotros trabajamos los aeropuertos de orto o caso, es decir, desde que amanece hasta que oscurece, que es cuando hay, digamos, probabilidades de peligro de impacto con aves salvajes. Entonces tenemos nuestros horarios más conflictivos, tenemos nuestras zonas estratégicas donde volar en función del aeropuerto, y ahí normalmente realizamos lo que se denominan vuelos de marcaje. Es decir, a través del vuelo de alguno de nuestros halcones marcamos el territorio para que si algún ave salvaje se acerca, al ver la silueta del halcón, se va, huye del sitio. Por lo tanto, mantenemos el sitio, digamos, el lugar, el aeropuerto, lo mantenemos libre de aves. Pero ¿qué pasa? Hay veces que ese primer filtro, vamos a decirlo así, esa primera barrera falla, pues por viento, por circunstancias diversas. Ahí tenemos que utilizar otro tipo de halcones con otro adiestramiento distinto que realizan vuelos de acoso. Es decir, la primera barrera falló, que es la de marcaje, optamos por el vuelo de acoso, en la que hay un halcón con una persecución directa hacia la presa, con la finalidad de espantarla, de que huya del sitio. No es necesario cazarla, de hecho, pues en años habremos cazado pues muy poquitas, porque no es necesario. Normalmente ellas huyen después, que vean un halcón persiguiéndola, se van. Ya está. Mira, entonces no es digamos que matarlas ni nada. claro, digamos que entonces existe como el halcón tiene su especialidad. El primero tiene, por ejemplo, la capacidad disuasoria, el primero, y así si pasa ese, pasaría a otro que está entrenado en la otra parte, ¿no? Exactamente, que es otro tipo de halcón y más agresivo, y en la que fomentamos un poquito esa agresividad hacia la presa. Mira, y las presas no suelen aprender en ese aprendizaje, por ejemplo, si ya estás todos los días, bueno, claro, a lo mejor las palomas, por ejemplo, o cualquiera que se vaya acercando, también sabrán que allí van a tener problemas, ¿no? Correcto. Digo yo que el aprendizaje es tanto para el halcón como para la paloma o lo que sea, ¿no? Exactamente. Ya ellas, las palomas en este caso, o gaviotas, por ejemplo, en el aeropuerto del sur, que es el principal problema que tenemos, ya asocian el lugar con un lugar donde habitualmente vuelan depredadores. Por lo tanto, en circunstancias normales, tratan de evadir entrar dentro de ese espacio. Huyen de ese sitio. Entonces, bueno, es la finalidad. Por eso es que estamos todos los días del año volando en los aeropuertos. Mira, y realmente, Sergio, es peligroso si, por ejemplo, llega a chocar un ave, sea gaviota, sea paloma, en fin, en los aviones, ¿no? Es muy, muy, muy peligroso, más de lo que la gente cree. Fíjense que según algunos estudios, un gorrión, por ponerte un ejemplo de un pájaro pues de pequeño tamaño, un gorrión absorbido por la turbina de un avión a 200 metros de distancia equivale al impacto de una bala. Así que imagínate lo que puede hacer una paloma, o más todavía, pues por ejemplo una gaviota, que es de mayor tamaño. Entonces, claro, estamos hablando de que el peligro es real, es un peligro real. Por lo tanto, obviamente AENA hace sus esfuerzos en que contratar empresas expertas en esta materia para que, por la seguridad aérea, para que no haya ningún tipo de incidencia relacionada con avifauna. ¿Y tu empresa, que es Fénix Control de Aves, entonces tiene qué aeropuertos tienes que llevar? ¿El aeropuerto norte de Tenerife, el sur, La Palma, no? La Palma, y después trabajamos en muchos hoteles, trabajamos en varias islas, trabajamos pues en cualquier persona, cualquier particular o empresa que tiene problemas con aves de cualquier tipo. Bueno, pues nosotros tratamos de controlarlas y de ofrecerles
un servicio de control Y por ejemplo, especialmente en aves. claro, mira, y por ejemplo, ¿qué te digo yo? Se me ocurre a mí, por ejemplo, ya que estamos hablando de palomas, por ejemplo, las palomas en muchos lugares, muchos pueblos, ¿sí? En parques, etcétera, ¿también recurren a ustedes o cómo lo hacen? Sí, claro, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, bueno, pues aparte de ofrecer nuestro servicio, pues también realizamos algunos vuelos en algunos lugares públicos, en la Plaza España, el Parque García Sanabria y demás, con esa finalidad disuasoria, digamos. Y obviamente pues efectivo, claro que sí. Mira, y volviendo al tema ¿cuántos halcones pueden tener entonces, por ejemplo, en el aeropuerto, aquí por ejemplo en el sur? En el sur, bueno, pues tenemos digamos que el equipo animal allí es bastante amplio. Sí. Tenemos alrededor de unas 24, 25 aves. En el norte también anda por los 22, 23. Y en La Palma sí son pues un poquito menos, alrededor de los 12, si no recuerdo mal. Sí. 12 halcones. Qué todo, bueno, qué bueno. Mira, preparado y todo con su trabajo, digamos, con su misión. Mira, y en el aprendizaje de esto tú dices, bueno, que tuviste la suerte de entrar en Águilas del Tey y de todas esas historias, ¿no? Pero normalmente alguien que le encante ese mundo, que quiera introducirse en él, no sé, porque me parece que está poco visualizado. Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, como empresa ofrecemos también cursos de iniciación a la cetrería, porque es verdad que hay mucha gente que le interesa, les llama al mundo, claro, pero no tienen los conocimientos adecuados como para poder tener su animal con garantías y que se le pueda dar unas condiciones mínimas a ese animal. Entonces, pues ofrecemos este tipo de cursos para que la gente pues se pueda iniciar un poquito en el mundo de la cetrería. Y llega a haber un contacto más cercano, por ejemplo, con el halcón que estás trabajando, que trabaja, llega a haber algún acercamiento más tal o no, o simplemente se funciona de una manera más autómata, ¿cómo es? Bueno, no te creas, porque se establece un vínculo con el halcón. Sí, y además un vínculo bonito, porque si bien es cierto que los halcones no tienen, digamos, ese carácter que pueda tener un mamífero, un perro o algo así, ese carácter de lealtad y demás. Sí. Pero sí, de hecho tengo un amigo que decían que las aves son lagartos con alas, que son como muy frías, ¿no? Pero sí que es verdad que se establece un vínculo, pero es un vínculo de cooperación más bien. Es decir, cuando uno vuela al halcón, el halcón te considera como equipo de caza. Y hay como una simbiosis entre el halconero y el halcón. Pero es como un vínculo de caza, de cooperación de caza. Pero quizás no es ese vínculo tan, vamos a decir, emocional como el que pueda tener una persona con su perro, con su mascota, digamos, ¿no? En este caso no son tan emotivo, digamos, la relación. Lo emotivo, claro, porque estamos enfocándolo quizás del halcón hacia el ser humano, pero y del ser humano al halcón, tú, quiero decirte, ¿sientes algo con algunos más que con otros, lo que te quiero decir? O sea, por supuestísimo. Sí. Fíjate, te voy a contar una anécdota curiosa. Obviamente, como os comentaba al principio, yo trabajé en el Parque de las Águilas durante 2-3 años. Y manejamos muchas rapaces de allí. Fíjense, ya por un lado, la memoria que tienen las aves y obviamente también el vínculo emocional que establece uno como halconero con ellas, ¿no? Sí. Que cuando uno camina por allí, por el Parque de las Águilas, los que han tenido la oportunidad de ir, y pasa por donde están todas las águilas americanas, las de cabeza blanca y demás, sí, pues ellas se acuerdan del halconero, porque yo establecí un vínculo con ellas, un vínculo de cooperación, porque les daba de comer. Claro, y ellas, claro, cuando yo paso por allí, se ponen todas a cantar. Porque me reconocen a mí. Dice, mira, él es Sergio el que me daba de comer. Pero yo también... O sea, aunque aparezcas ahora, por ejemplo, vas ahora X años después y las que estuvieron allí, por ejemplo, te reconocen. Se acuerdan, sí, se acuerdan. Correcto. Fíjate si se crea esa... Claro. Es un vínculo, sí, que se establece entre ambos, digamos, ¿no? Y que dura años. Claro. Mira, y por ejemplo, ¿qué te digo yo? Para poderles enseñar, ¿qué te digo yo? Ahora, bueno, ¿cómo no sé, es que digo, ¿cómo empiezas? Igual es como cuando empiezas con un niño, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar una cosa u otra, ¿no? ¿Cuándo empiezas, no? Porque tú dices, bueno, me interesa que actúen de esta manera aquí en el aeropuerto
Y eso tiene que ser un trabajo bueno, un poco lo que comentamos antes, ¿no? De tranquilo y venga y pausado y esperando, ¿no? A ver esos resultados. No es de ahora para ahora, ¿no? Sí. Claro. Sí, requiere mucha paciencia y la verdad es que es un trabajo muy bonito, pero también hay que decir que es sacrificado. Pero cuando llega al final, cuando logras eso, Sergio, cuando tú logras que después de que empezando desde cero total, ¿no? Que lo coges a lo mejor no sé cuánto tiempo tiene que tener un polluelo para empezar a trabajarlo. Pues depende del entrenamiento que queramos hacer con ese animal, pero normalmente para casos sencillos hay animales que en 15 días se pueden entrenar, 15, 20 días, ¿Sí? Y hay otros que pues puede durar años. Sí, depende. No. Vale. Pensé que era más tiempo, más de 15 días. Sí. Mira, pero lo que te quiero para decir... Los puertos, por ejemplo, es más complejo y ahí sí podemos tranquilamente 2-3 meses mínimo. 2-3 meses mínimo, sí. Mira, y cuando tú notas que de empezar de cero total, con aquel pollo, digamos, y después cuando tú logras que ya lo haga, eso tiene que ser un placer increíble, ¿no? O sea, yo no sé si es un placer para ti, para quien lo está... No sé si eso se refleja en los demás, si es un premio total a tu trabajo. Ah, qué pena. Vamos a ver si intentamos de nuevo contactar con Sergio, porque se acaba de cortar la comunicación. Mi compañero José Luis intentará contactar con él de nuevo y decirles eso, que estamos hablando con Sergio Contreras, que pertenece a la empresa Fénix Control de Aves, y nos está contando pues todo lo concerniente al mundo de la cetrería, ¿eh? Y, en fin, ya parece que está al otro lado, ¿no? Sí. Sergio, parece que se había cortado. Sí. Digo, Sergio, que se había cortado antes. Digo que cuando llegas a ese final y que has logrado, digamos, el objetivo de que ya lo estás haciendo, tiene que ser un placer increíble para ti, para el formador que lo está haciendo, ¿no? Pues sí, imagínate, un placer inmenso, porque es como la satisfacción del trabajo bien hecho. Sí. Porque aún así son muchas las dificultades que uno encuentra en el camino para conseguir el objetivo de que un halcón haga lo que el entrenador quiere. Son muchas dificultades, son muchos pequeños obstáculos que uno tiene como halconero que ir solventando y al final cuando uno lo consigue y hace un buen pájaro, pues claro, una satisfacción enorme. Claro. ¿Qué tipo de comida de carne le ponen? Bueno, depende del animal, pero sí. Por ejemplo, tratamos de darle una alimentación lo más acorde, digamos, a lo que comerían en la naturaleza. Ajá. Pues puede ser carne de ave, de cualquier tipo, siempre cruda, obviamente, conejo, un poquito así, pues, codorniz, les gusta mucho, entonces, bueno, tratamos de darle una combinación de alimentos adecuados. Y cuando se jubilan, supongo que tendrá un tiempo, ¿no? ¿O cómo lo hace? ¿Cuándo, perdón? Digo, cuando se jubilan, cuando ya se hacen mayores, ¿qué hacen con las aves? Pues claro, ya llega un momento en que ya las aves pues ya no vuelan como volaban antaño y demás. Bueno, claro. pues les damos la vida lo más placentera posible que se pueda, que esté en nuestras manos, porque se lo han ganado. Entonces, total. Pues siguen con nosotros hasta que ya pues deciden marcharse, vamos a decirlo así. Claro. Sí, porque ¿sabes? A la conversación de esta le viene bien ese final así, ¿no? No hablar de lo otro, ¿no? Sí. Claro. Mira, a mí me recuerda, porque, no sé, aunque no sea un tema así, pero un tema agrícola, yo me acuerdo que mi padre siempre decía, cuando terminaba de trabajar o lo que fuera, ¿no? Siempre se sentaba en una piedra y una cosa que le encantaba era ponerse a ver el trabajo que había hecho, porque eso era una satisfacción, ¿no? Llegar al final, mirar lo que hiciste, ¿no? Y recrearte en él, que es un poco lo que estás comentando tú cuando ves que el halcón ha llegado, ya lo hace, y ese es el placer total y absoluto que tienes, ¿no? Exacto. Ese es el final, el colofón, digamos, ¿no? Del trabajo con los halcones, sí. Vale. Pero, Sergio, pues nada, te doy las gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Y nada, y gracias por habernos enseñado un poco ese mundo mágico de la cetrería, ¿vale? Encantado de haber podido contribuir un poco a dar a conocer, digamos, este maravilloso mundo. Y nada, desde nuestra parte y la de Fénix Control de Aves, pues estamos a vuestra disposición. Gracias.
Venga, chao, adiós. Bueno, feliz día para todos los oyentes y para todo el equipo tuyo. Feliz día también, Sergio. Gracias. Y para los halcones, y para los halcones también. Por supuesto. Gracias, chao. Gracias, buen día. Adiós, Chao, adiós, hasta luego, adiós. gracias. Bueno, pues nos vamos.